A Jorge Glass, maldita sea, las cosas se le están poniendo feas. Realmente en la Embajada de México tienen de huésped a una auténtica escoria humana. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que pasaría si Fito estuviera como huésped en la Embajada de Venezuela o en la de Nicaragua, Roberto? ¿Tú qué crees? Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. A Jorge Glass, maldita sea, las cosas se le están poniendo feas. ¿Pero por qué dices eso, Roberto? Porque la canciller Gabriela Sommerfeld ya dijo que no le iban a dar un salvoconducto, maldita sea, para que salga de la Embajada de México. Aunque México le dé el asilo, así es la cosa. Sí, y esto es un cambio de postura del gobierno ecuatoriano que no sabemos a qué se debe, Martín. Sí, es un misterio, cambió completamente. Hasta hace poco culipandeaban con el tema del Ujú. salvoconducto. El mismo presidente Daniel Noboa, en una entrevista, yo lo vi, cuando le preguntaron sobre el salvoconducto, se daba vueltas y afirmaba y decía que esto dependía de la decisión de México, pero nunca llegó a decir no habrá salvoconducto, y eso es algo que se le achacó muchísimo. Sí, y la reina de la perogrullada, que es la ministra del Interior, eh, eh, Valencia, decía que lo que dijera la decisión que tomara el gobierno de México sería una decisión del gobierno de México. Obviamente, no iba a ser una decisión del gobierno de Suazilandia. Obviamente, una decisión del gobierno de México es una decisión del gobierno de México. Sí, el caso es que el cambio de posición es tajante. La canciller Gabriela Sommerfeld dijo el viernes que en el caso de que México le dé el asilo, no, el Ecuador no le entregará el salvoconducto. Y en esas circunstancias, en el caso, me refiero ahora que Ecuador ha dicho que no habrá salvoconducto, la concesión del asilo sería visto incluso como un acto inamistoso de México hacia el Ecuador. Eso me lo comentaron algunos diplomáticos hace poquito. Claro, esto tampoco quiere decir que no lo vayan a hacer. También podrían darle el asilo y ofender al Estado ecuatoriano. Sí, la otra posibilidad, Martín, la otra posibilidad que tiene México, porque, vamos, dejémonos de vainas, México está con esta gentuza, pues, o sea, México apoya a la gentuza de Glass, etcétera. La otra posibilidad es que le faciliten la fuga, porque, o sea, el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, toda esa babosada, a todos esos correístas que viven rascándose las pelotas al amparo del gobierno de los abrazos y no balazos. O sea, ese presidente que habla así porque piensa a 2 kilómetros por hora. A mí me encantaría cubrir, o sea, y a mí me encantaría ser el presidente que cubra esa fuente, ¿no? La El presidencia periodista. mexicana, porque uno puede apuntar todo lo que el man dice, porque el man hace unas pausas. Entonces, yo creo, así habla el man, es impresionante. Bueno, este man es amigo de estos babosos. Entonces, es una posibilidad que lo dejen escapar, Martín. Claro, claro. De hecho, eso ya ha pasado, no con México, pero ya pasó. María de los Ángeles Duarte, la ex ministra de Obras Públicas de Rafael Correa, que estaba igual que Glass, ¿no es cierto? Era prófugo de la justicia y estaba en la embajada de la Argentina, asimismo como huésped, se escapó, se hizo plumas, plumas. Eh, Sí. Imaginamos que dentro de la cajuela de algún carro diplomático, no se sabe exactamente, lo cierto es que la señora B se hizo plumas. También hay que anotar que no hay mayor esfuerzo del gobierno ecuatoriano de cuidar esa embajada. Yo ahí vi una vez
un pobre policía cansado, aburrido, somnoliento, y con un carrito ahí, una camioneta vieja, y eso no es una seguridad completa para que no se vaya el señor Glass. Sí, bueno, antes de continuar, escuchemos este mensaje importante. En Diario Expreso no solo contamos noticias, contamos la verdad. Suscríbete hoy y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo. Sí, Martín, hablabas del pobre Chapita íngrimo, sólido, como dicen, ¿no? Sólido, ahí en la esquina de 6 de diciembre de Naciones Unidas, cuidando él solito la Embajada de México. O sea, cuando pones un solo chapita sólido a que esté cuidando la Embajada de México es porque quizás no estés tan interesado, aunque se la cuide bien, ¿no? Eh, pero la verdad es que si Glass se fuga, Martín, eso sería como la fuga de Fito. Porque, a ver, vamos a ver, sería con la colaboración de sus custodios, los de los abrazos y no balazos. Eh, en el caso de Glass, es el equipo diplomático de la Embajada de México que lo ayudaría, porque, o sea, Glass no se va a fugar si no es con la colaboración de la Embajada de México. Él por sí solo no se va a fugar. No te olvides, Martín, que Glass es uno de los más buscados por la justicia ecuatoriana. No solo que aún no Claro, ha cumplido su sentencia en la cárcel, sino que tiene otros casos pendientes, como el de la reconstrucción de Manaví. O sea, Glass es un tipo que está buscado y que además ahora está absolutamente mencionado en cada chat de Norero con Javier Jordán, el abominable tetón de la narcopiscina. Glass claro, está absolutamente metido sí. hasta las orejas en las tramas mafiosas más horrorosas de la política nacional. Claro, está pendiente el caso de la reconstrucción de Manabí. Él está escapado, él no cumplió con la sentencia que estaba cumpliendo. O sea, realmente en la Embajada de México tienen de huésped a una auténtica escoria humana. Y no solo eso, Roberto, sino que luego de que estalló Metástasis, se hizo más evidente que nunca que Glass tiene unas relaciones extraordinarias con los narcos y los narcos Así más es, espantosos. En esos los chats peores, del caso los ese, peores. sí, los peores, en esos chats se ven los narcos los que pagan las coimas para que le saquen un habeas corpus y pueda salir en libertad. Son los narcos que le ponen los abogados, el mismo abogado que a otros, y le ponen el juez. Son los narcos que se preocupan de los detalles del operativo y hasta del impacto político y Ujú. mediático que podría tener la salida de Glass de la cárcel porque le iban a sacar junto a Daniel Salcedo y Jordán y Norero están preocupadísimos de que esto ocurra y Del impacto piensan que político, esto va sí. a ser un escándalo. Sí, desembolsicaron los narcos $150,000 para ese bendito habeas corpus. Y no solo eso, o sea, estaban tan preocupados del impacto político de esto, de la salida de Glass el mismo día en que iba a salir Daniel Salcedo, porque el mismo abogado se estaba haciendo, abogado pagado por los narcos, se estaba haciendo cargo de esto y lo estaba llevando en la unidad judicial del juez Bani Molina, que es el que sacó a ambos, a Daniel Salcedo y a Glass, juez pagado por los narcos. Entonces estaban tan preocupados que se inventaron, los narcos se inventaron una cortina de humo para que la salida de Glass no ocupe todos los titulares para disimular, o sea, la típica salida de humo para distraer la atención del público, que en este caso fue el tema este de los audios, sacaron unos audios del entonces asesor de la presidencia de la República, el presidente Guillermo Lazo, Aparicio Caicedo, unos audios en los que Aparicio Caicedo hablaba con el superintendente
de bancos recién nombrado diciéndole que usted no tiene la confianza de la presidencia, entonces tiene que dar un paso al costado. Toda una cosa que pareció muy escandalosa en su momento, porque Aparicio Caicedo estaba desde la presidencia quitando. Este superintendente de bancos había llegado ahí como primero en la terna de la presidencia, porque eran tan boludos en la presidencia de Guillermo Lazo que ponían de primeros en la terna a cualquiera, o sea, no se daban cuenta de a quién ponían, eran unos estúpidos. Ponían en las ternas, las encabezaban con cualquier boludo. Entonces resulta que el boludo terminó de superintendente de bancos y el El boludo boludo, el boludo que no era tan boludo, era vivísimo. era vivísimo, claro. Entonces el boludo del asesor Aparicio Caicedo terminó llamándole al boludo del superintendente de bancos recién electo a decirle, da un paso al costado, boludo. No me acuerdo qué pasó, pero lo que pasa es que eso fue ese rato escandaloso, pero cuando lo ves en retrospectiva no era tan escandaloso, pues o sea, mucho más escandaloso es lo que se estaba jugando en medio, y lo que se estaba jugando en medio no era esta historia de boludos, lo que se estaba jugando en medio era que Norero estaba sacando de la cárcel a Glass, eso era lo que se estaba jugando. Claro, y el audio lo pasaron al día, lo hicieron estallar en las redes y en los medios al día siguiente de que salen de la cárcel. Entonces, con eso hicieron una lindísima cortina de humo y hubo medios que se metieron en ese coro, ¿no? Pero bueno, a mí me asalta una interrogante, Roberto. ¿No te parece que en este país no estamos hablando de Glass o no estamos viendo a Glass desde la perspectiva que nos ha abierto Metástasis? Es decir, de un personaje que está terriblemente involucrado con las mafias del narcotráfico. ¿No te da la impresión de que lo tenemos como en otra categoría y no en lo que esto nos está demostrando lo que realmente Mm. es Glass? Sí, 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 la verdad, Matías, que cuando hablamos de Glass seguimos instalados en esa idea del delito de cuello blanco y de cuello blanco así, literalmente hablando, así que, mira, cuello blanco. Como el tuyo. Sí, cuello blanco. Yo soy un hombre de cuello blanco. Ah, es como que Glass fuera simplemente un político corrupto, y Glass es mucho más que un político corrupto, ¿no? O sea, ni el gobierno, ni la clase política, ni la asamblea, ni la sociedad civil están conscientes de que en realidad estamos hablando de que un par de ampones invirtieron $200,000 en el operativo para liberar a Glass, o sea, $200,000 en sobornar jueces para liberar a Glass. ¿Por qué habrían de hacer eso si no es porque es uno de los suyos? O sea, Glass es uno de los ampones que están siendo investigados por el caso Metástasis. Esto tiene una expresión política en realidad que nadie está viendo. Eh, a ver, nadie parece relacionar la guerra. Este es el tema, Martín. Nadie parece relacionar la guerra, ni siquiera el gobierno que ha declarado la guerra. La guerra contra el narcotráfico, la guerra que nos tiene en este estado de excepción, la guerra que nosotros vemos todos los días desarrollarse en videos en los que los policías entran en las cárceles y encuentran armas, ya cesaron los videos de abusos policiales a marginales. Por lo menos eso ya no estamos viendo. Pero estamos viendo un operativo militar de una guerra que declaró el presidente de la República y que está ocurriendo en ciertos barrios de ciertas ciudades y que está ocurriendo en las cárceles y que está ocurriendo, etcétera, ¿no es cierto? Nadie parece relacionar esa guerra que a todos nos entusiasma porque todos queremos que estos ampones sean reducidos y sean encarcelados, estas personas que vacunan, todas estas personas que son sicarios, que llevan armas, o sea, toda esta historia de la guerra contra el narcotráfico es algo que nosotros apoyamos, ¿no es cierto? Pero nadie parece relacionar esta guerra con narcotráfico con Glass. Y resulta que Glass
está en todos los chats de quien es la figura central del narcotráfico, que es Norero. Norero, que es el hombre que mandaba matar, Norero, que es el hombre que desde la cárcel organizaba toda la movida del narco. Norero es el hombre que paga por la libertad de Glass, que paga a los jueces para liberar a Glass. Es el hombre que pone las coimas para liberar a Glass. Y sin embargo, cuando hablamos de Glass, es como si fuera una cosa, o sea, por allá está Glass, por acá está la guerra con narcotráfico, y es la misma huevada. O sea, finalmente Glass está metido hasta las orejas en esta historia. Eh, la relación está ahí clarita. Glass es uno más del grupo, y aunque nadie lo relacione con la guerra del narcotráfico, el hecho de que se fugue Glass no es diferente a que se fugue Fito. Entonces tenemos a un gobierno preocupadísimo de que se fugue Fito, y ya se fugó Fito y están todos los operativos y sale la policía diciendo ya lo tenemos cercado, está en un sitio en Colombia y le falta poco para caer y no sé qué, no sé cuánto, pero Glass está en la Embajada de México. Y llega un día y la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, dice, a lo mejor no está en la Embajada de México. No puedo asegurar que siga ahí o que se haya ido. Y uno dice, ¿cómo? ¿Se fugó? A lo mejor. La ministra de Relaciones Exteriores dice, a lo mejor se fue. Y después, claro, al día siguiente, México confirma, no, no, sí, aquí está todavía. Pero el caso es que es posible que Glass se fugue en cualquier momento. Y la misma ministra Mónica Palencia dijo, a lo mejor se va ¿cómo es? En una cajuela, así como se fue María Duarte. A lo mejor se va en una cajuela, y si se va en una cajuela, se fue. ¿Por qué? Porque nosotros, eso dijo Mónica Palencia, eso lo dijo el 1 de enero. Creo que fue en esa entrevista con Carlos Vera que dio. Carlos Vera, que está enfermo de la noticia, hizo un programa el 1 de enero. Nosotros descansamos el 1 de enero. Carlos Vera no. Carlos Vera hizo un programa el 1 de enero con Mónica Palencia, que es otra enferma. ¿Y qué dijeron? Que a lo mejor se va Glass. Bueno, no lo dijo Carlos Vera, lo dijo Mónica Palencia. A lo mejor se va Glass en una cajuela, y se va, y se va, y se va. ¿Y qué podemos hacer? Si se va Glass en una cajuela, resulta que no podemos revisar los carros diplomáticos. Entonces, si se va, se va. Vaya, Martín, pero te pregunto, ¿qué pasaría si Fito estuviera en la embajada de Venezuela? ¿Vos crees que Eso es lo que ¿Vos crees que Mónica Palencia y Gabriela Sommerfeld y Daniel Noboa se comportarían con la misma displicencia con la que se están comportando con respecto a Glass en la Embajada de México? Imagínate, Fito en la Embajada de Venezuela. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? O esa, sea, esa, esa es una pregunta. Sí, esa es una pregunta que yo me hago, porque también me pregunto si la embajada mexicana no está viendo a Glass como lo que ciertamente es. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees que pasaría si Fito estuviera como huésped en la embajada de Venezuela o en la de Nicaragua, Roberto? ¿Tú qué crees? esa es la pregunta del millón, Martín, porque eso sería insostenible, sería escandaloso. Y me pregunto por qué no es escandaloso que Glass, cuya libertad fue financiada por Norero, que es un Fito cualquiera, porque, o sea, ¿quién es Norero? Norero es otro Fito, pues, o sea, si fuera Norero, si fuera Fito en lugar de Norero, daría lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Fito y Norero? Roberto, vamos a seguir, pero antes de seguir, escuchemos este mensaje que es ciertamente muy importante. Suscríbete hoy a Expreso y descubre cómo la veracidad marca la diferencia en cada artículo, brindándote una visión clara y objetiva del mundo que te rodea. Bueno, y con todo lo que hemos visto, Roberto, todo pensar que a lo mejor Glass se fuga así facilito. Tan fácil como María de Los Ángeles Duarte de la Embajada Argentina, ¿no? Mira, la última vez que pasé por ahí, por la Embajada de México, solo había un policía solito y adormecido. Ahora, con estos calores que están haciendo en Quito,
capaz se nos queda dormido el Chapita y se le escapa Glass. La última declaración oficial fue la que te decía, Martín, que si es que alguien se fuga metido en una cajuela de esa embajada, alguien, o sea, Glass, se fuga metido en una cajuela, no hay nada, ¿Será, es única será, Palencia. será que Palencia se estaba curando en salud y eso va a pasar? Yo creo que Glass se va a fugar en una cajuela. No, eso sería tenaz. Sí. Los políticos mienten la mitad de lo que dicen y no dicen la mitad de lo que pasa. Los políticos no existen. Esto es Cosas Dichas. Dice Mónica Palencia. Indudablemente que se puede tener vigilancia en aquello que se tiene control. ¿No es bonito? Indudablemente que se puede No, tener vigilancia en no, aquello que se tiene control. Pero, por ejemplo, en las cárceles no se puede tener vigilancia. Volver a tener el control de los centros penitenciarios, sigue diciendo Mónica Palencia, es un proceso que asumió el presidente y no es de un día para otro. No nos habían dicho que sí, que ya tenían el control de los centros carcelarios. pero claro, de eso se trata todo lo que estamos viendo en las redes sociales, en los medios. O sea que no. O sea que no tienen el control de los centros carcelarios. De hecho, hicieron una gran propaganda el primer día de este estado de emergencia diciendo entramos y no sé qué, y rescatamos y requisamos tantas armas, tantos kilos de perica, tantas cosas y tantas otras. Anteayer volvieron a anunciar que, oh, encontramos un jacuzzi. Y encontramos no sé qué. Todavía supongo que les falta encontrar algunos chanchos. O sea, esto no es anormal. Lo anormal es que nos insistan en hacernos creer que ya tienen la cosa bajo control. Por ejemplo, cuando dicen, hemos bajado el número de asesinatos de 18 a 6. En realidad han bajado el número de asesinatos a 6 porque en 1 o 2 días señalados, en vez de haber 18 asesinatos, hubo 6. Pero esta cosa de que hay 18 asesinatos al día es un promedio anual. O sea, tienes que prorratear esos 6 con el resto de número de asesinatos que hay en el resto del año para decir en cuántos estamos en este momento. No puedes decir como ayer hubo 6 asesinatos y el promedio anual es de 18, entonces bajamos de 18 a 6. Todo eso es un engaño, Martín. Claro, y cómo es que dijo la señora Palencia que es difícil tener el control de las cosas que no se tiene control? Es lindísimo. Indudablemente que se puede tener vigilancia en aquello que se tiene control. Y en Por lo que ejemplo, no yo en se... mis gatas no puedo tener vigilancia porque no les controlo en lo más mínimo. Los políticos no saben lo que hacen y hacen solo lo que saben. Los políticos no hacen nada. Esto es cosas hechas. Roberto, el viernes pasado, la Intendencia de Pichincha, acompañada de unos funcionarios de SAICE, que son estos que velan por los derechos de autor de los músicos, pero que creo que nunca reparten mucho o nada, irrumpieron en la Casa de la Música y suspendieron un concierto eh, que había sido organizado con la Embajada de Austria, donde se tocaban piezas de la dinastía Strauss y, Ujú. y aduciendo de que no tenían permiso ¿cómo se llama eso? Licencia de autor para tocar. O sea, permiso de qué, o sea, derechos de autor. Derechos de autor, ¿te das cuenta? A la dinastía Strauss. O sea, es lo que o sea, hay que ser idiota, ¿no? O sea, esto sí ya es pasarse de idiota.
O sea, El último Strauss, el último Strauss murió en 1898, una cosa así. Entonces los de SAICE van a ver si se están cumpliendo con los derechos de autor. Claro. Y Muy buena, muy buena. Sáese.